paz de Dios, hermanos. Les saludamos en esta hermosa hora con este deseo en nuestro corazón y saludarles, hermanos, para mí es de grande alegría. Dice la palabra de Dios como a modo de saludo, hermanos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículo número 7. Algo muy hermoso que quiero que usted considere y que haya en su corazón la paz de Dios, que es de suma importancia en este hermoso tiempo o difícil tiempo, ¿verdad? Dicho de otra manera, que haya la paz de Dios. Saludamos también al siervo de Dios, nuestro hermano Gersaí García, siervo de Dios presbiterial del Presbiterio Suroriente Valle de México. Que Dios les bendiga. Quiero considerar, hermanos, la palabra de Dios para que veamos lo que dice la palabra del Señor, un mensaje para nuestro corazón, un mensaje para nosotros de suma importancia hoy día. La palabra de Dios, quiero que usted, si tiene la oportunidad de abrir su Biblia, leamos el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12, y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaban en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun en la puerta, y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Es importante, hermanos, que así nosotros, como aquellos hombres, tengamos fe. En este pasaje bíblico encontraremos 3 cosas importantes, y nuestro tema tiene este título: 3 cosas importantes. Y queremos enmarcar, hermanos, algo en este momento, y es que usted y yo debemos de imitar la fe de estos hombres. Observemos, hermanos, que la búsqueda del Señor Jesucristo es importante. Entonces, es importantísimo destacar que el relato bíblico que hemos leído, encontramos la fe de estos 5 hombres. 4 eran los que lo cargaban. Hay que destacar 3 factores que obraron un gran milagro del Señor Jesucristo, los cuales son necesarios hoy día para alcanzar las bendiciones y las misericordias del Señor Jesús. Primero, el primer elemento es la fe. La fe es de suma importancia para poder recibir de parte de Dios su ayuda, fortaleza, sanidad y salvación.
Si usted y yo no tenemos fe, no podremos obtener estos beneficios tan importantes para nosotros. Recordemos lo que dice en Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Acerquémonos. ¿Qué es lo que hizo el paralítico? Y aquellos hombres que lo llevaban se acercaron. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Pero vamos a hacerlo, hermanos, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. También encontramos en Hebreos capítulo 11 la definición de la fe, que muchos no sabemos de memoria, pero que es importante no solo saberlo, sino que hay que vivirlo. Por eso dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted y yo tenemos fe, recibiremos lo que necesitamos. Por eso dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11 que es necesario, hermanos, que tengamos la convicción, que estemos convencidos, que tengamos la certeza de que vamos a recibir. Por eso la fe es esto, la fe es certeza, es convencimiento. Asimismo, debemos de observar algo muy importante, que por algún motivo o algún medio llegó a los oídos del paralítico el poder de Jesús. A nosotros también y a muchas otras personas nos ha llegado, hermanos, el conocimiento. Hemos tenido, hermanos, a bien escuchar que Jesucristo sigue dando misericordia, sigue haciendo, hermanos, cosas poderosas. Y esto, usted y yo, no debemos de olvidarlo. No sabemos si el paralítico fue invitado por los 4 hombres o los 4 hombres invitaron al paralítico. No lo sabemos. Pero de una cosa sí estoy seguro, es que aquel paralítico quiso acercarse al Señor Jesucristo. La fe hizo ir en busca del Señor. Por eso, si usted y yo tenemos fe, la fe nos va a mover a buscar al que todo lo puede. Asimismo, querido hermano, dice nuestro tema de la siguiente manera: ellos sabían que su esfuerzo no sería en vano. Su fe tendría resultados. Su fe tendría resultados. Encontramos también un segundo elemento, que es la coordinación. ¿Sí, hermanos? La coordinación. Aquellos hombres se coordinaron para poder acercar al paralítico. Y dice el relato bíblico, hermanos, que estaba, hermanos, lleno el lugar donde estaban, el Señor Jesucristo. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y dice la palabra del Señor que Él les predicaba. Y entonces en el versículo 3 dice: entonces vinieron a Él unos trayendo a un paralítico. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, dice que descubrieron, fíjese, el techo donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Por esta razón, hermanos, vemos que nuestro tema, el segundo elemento, dice que es la coordinación. Y encontramos, primero, que había muchos obstáculos. ¿Cuántos obstáculos tenemos nosotros en nuestra vida diaria? Tenemos muchos. Pero la gente, hermanos, que estaba allí rodeaba al Señor Jesucristo.
¿sí? Encontramos también, hermanos, que la puerta estaba obstruida por las personas. Por esto, hermanos, vemos que a ellos no les obstaculizó nada. No se dieron por vencidos, no se regresaron, no dijeron, hay mucha gente, está demasiado ocupado el Señor, sino por lo contrario, buscaron la forma de acercar al paralítico. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, buscar la forma de acercarnos al Señor Jesucristo. No importa los obstáculos, por muy grandes que sean, por muy intensa que sea la lucha, nosotros tenemos que acercarnos al Señor Jesucristo, porque usted y yo debemos de tener fe en el Señor Jesucristo. Por esto, hermanos, encontramos también aquí que esto no los desanimó. Y ellos hicieron todo lo posible por llegar hasta donde se encontraba el Señor Jesucristo. ¿Qué tan lejos está el Señor Jesucristo de nosotros? ¿Qué tan lejos ha sentido usted que el Señor Jesucristo está de usted? ¿Qué impedimento ha tenido usted para acercarse al Señor Jesucristo? En estos tiempos de tanta enfermedad, de tantas situaciones difíciles, hermanos, quiero decirle que es cuando más tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos más para ir adelante, para acercarnos al Señor. Y quiero decirle a usted que si usted y yo nos esforzamos a través de tener esa fe, vamos a recibir de parte del Señor lo que hace falta, lo que necesitamos nosotros. Debemos de buscar la forma siempre de llegar cerca del Señor Jesús, sin medir consecuencias. Estos hombres destaparon el techo, y por allí, hermanos, metieron a aquel paralítico. Fíjese, allí, hermanos, pudo, hermanos, bajar el paralítico y estar cerca del Señor. Y la palabra del Señor nos dice en el versículo 5 del capítulo número 2 que acabamos de leer de San Marcos: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ganó mucho aquel paralítico, aquel hombre enfermo verdaderamente pudo obtener un beneficio. Y no solamente uno, tuvo dos beneficios. El primer beneficio, hermanos, encontramos aquí que el Señor perdonó sus pecados. ¿Acaso nosotros no tendremos pecados? Yo creo que también tenemos pecados. Y estoy seguro que si usted y yo nos acercamos al Señor Jesucristo, Él nos va a perdonar. Va a perdonarnos. Y quiero decirle, hermanos, que estos hombres bajaron al enfermo y el enfermo tuvo un beneficio. También encontramos, hermanos, aquí como tercer punto, la perseverancia. Vemos lo que hizo Jesús. Admiró la fe de ellos. Perdonó los pecados del paralítico. Sanó la enfermedad de aquel hombre. Fíjese. Y el Señor Jesucristo mostró su poder. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Fíjese. Mostró, hermanos, también su omnisciencia. Es decir, el conocimiento. Él conoció los pensamientos de los escribas. Aquellos hombres que cavilaban dentro de sí. Aquellos hombres que pensaban diciendo: ¿por qué habla este así? Habla blasfemias. ¿Quién, decían ellos, quién puede perdonar pecados sino solo Dios? También encontramos aquí que si el Señor Jesucristo sanó y además perdonó pecados, hermanos, y como dicen estos hombres no equivocados, que solo Dios perdona pecados, y entonces ¿qué encontramos aquí? Que Jesucristo es Dios. Y como Dios tiene todo poder, Él es todopoderoso y Él puede sanar nuestro cuerpo quitando toda enfermedad, porque hay poder en la sangre preciosa de Jesucristo. También, hermanos,
encontraremos aquí esto maravilloso. El versículo, hermanos, 12 dice, y tomando su lecho, dice, y tomando su lecho, y saliendo de en medio de ellos, todos se asombraron. Aquel hombre, hermanos, había sido sanado, le habían perdonado pecados, había sido reconocido por parte del Señor Jesucristo, y aunque hubo, hermanos, críticas, a ellos no le importó nada. Las críticas siempre van a estar presentes. Si usted y yo recibimos, nos critican. Si no recibimos, nos critican. Pero a lo que nosotros nos debe de interesar, hermanos, donde nosotros debemos de poner mucha atención, es lo que el Señor piensa de nosotros a través de que usted y yo nos acerquemos a Él con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Al Señor Jesucristo le interesa esto. Fíjese. Y nosotros, claro, nos interesa ser sanados. Por eso es importante que tengamos fe. Fíjese, la fe no solamente, como ya lo dije antes, no debe de ser intelectual, debe de nacer de lo profundo de nuestro corazón, hermano. Asimismo, hermanos, quiero decirle, hermanos, que hoy, hermanos, el Señor Jesucristo puede sanar su cuerpo. Puede el Señor quitar la enfermedad que hay en su corazón, que hay en su cuerpo. Cualquier enfermedad que tenga usted, el Señor la puede quitar si es que usted y yo tenemos fe. Sí, querido hermano. Sí, querido amigo. Esto, hermanos, nos enseña que la palabra de Dios, hermanos, sigue siendo veraz. Esto, hermanos, nos enseña que si usted y yo, hermanos, no desmayamos, sino por lo contrario le decimos, Señor, auméntame la fe, el Señor lo va a hacer. Ayuda a nuestra incredulidad. Hermanos, que no seamos incrédulos. En la palabra del Señor, hermanos, nos dice que no importa los obstáculos, Él nos mira, oiga, con amor y misericordia, dándonos siempre perdón, hermanos, sanidad y vida eterna. Nosotros tenemos necesidad de estas cosas. Necesitamos perdón, necesitamos sanidad y necesitamos vida eterna. Si usted tiene hoy alguna enfermedad, hermano, no dude. Yo le pido en el nombre del Señor que en esta hermosa hora usted, hermano, crea al Señor Jesucristo. Le crea usted al Señor Jesucristo. Su palabra es verdad. El Señor Jesucristo no es hombre, hermanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Le parece bien que en esta hora, en esta hermosa tarde, hermanos, podamos levantar nuestra oración y levantar nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, yo creo en ti, Señor, decirle que en esta hora yo te necesito, Señor? Cierre sus ojos, hermano, incline su rostro, hermano, y dígale, Señor, en esta situación, en esta hora, Señor, tú conoces la enfermedad que tengo, la dolencia que tengo, tú la conoces. Y en el nombre glorioso, Señor Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, yo te pido, Señor, sana mi cuerpo, quita la enfermedad, Señor. Hermano, si tenemos diabetes, si tenemos hipertensión, si tenemos cáncer, si tenemos cualquier enfermedad, esta enfermedad que hoy está sonando mucho y que está afectando a muchas personas y que muchas personas han muerto, que es el COVID, el Señor puede sanarnos. El Señor puede quitar toda enfermedad, limpiar nuestro cuerpo, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Asimismo, Señor Jesucristo, te ruego que tengas misericordia de mí, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Hoy necesito de tu ayuda. Hoy me haces falta, Señor. Necesito de tu presencia, Cristo Jesús. Necesito que tu Santo Espíritu, Señor, descienda hacia mí, me dé fortaleza, me dé confianza, me dé seguridad.
Ayúdame a tener esa confianza en ti, Señor, que mi fe no desmaye, que mi fe, Señor, sea fuerte, sea grande, Señor, para poder recibir de parte tuya, Señor, todo esto, Señor, que aquel paralítico, Señor, pudo obtener, Padre. Oh, Señor, y así, Señor, como aquel paralítico que salió, Señor, de en medio de aquella multitud, Señor, y que todos estaban asombrados, muchas personas quedarán asombrados cuando, Señor, sepan que tú me has sanado, que tú me has limpiado, Señor, y que tú me has salvado, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre Santo, en esta hora. Te doy gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, Padre. Amén y amén. Así, hermano, le voy a pedir en el nombre del Señor Jesucristo que recitemos nuestro Salmo del Buen Pastor, un salmo muy hermoso, y no lo vamos a recitar, hermanos, vamos a ver lo que dice la bendita palabra de Dios en este Salmo número 23, el cual, hermanos, no es una recitación, es una verdad, algo que usted y yo debemos de tener en nuestro corazón, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Asimismo, hermanos, levantemos nuestra mano y digamos, hermanos, recibamos la bendición apostólica. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros desde ahora y siempre. Amén. Hermanos, que la paz de Dios sea con usted. Dios les bendiga.